Vamos a ponernos de pie en esta tarde y vamos a abrir la Biblia ahí en el Salmo 119 una vez más para la gloria de Dios. Santo es Dios en esta tarde. Vamos a leer los versos del 9 al 16 en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en esta noche: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Puede tomar asiento en esta tarde. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a meditar en esta tarde, hermanos, sobre la palabra. Salmo 119, versos, los acabamos de leer, del 9 hasta el 16. En muchas congregaciones, los líderes no se preocupan por la juventud, por eso la juventud hoy en día dentro de las congregaciones están pasando momentos difíciles, están siendo atacados por el enemigo, otros hacen las obras de él. Todo porque el que está encargado no habla la palabra, no reprende, no exhorta y no escudriña la palabra de Dios. Por eso es que nuestros jóvenes están de esa manera viviendo una vida, en pocas palabras, religiosamente. Solamente creen ellos con ir a la iglesia, con ir, salir, es todo. Pero hay algo más que los jóvenes deben aprender en esta noche. No solamente ir a la iglesia o no solamente congregarse es lo que a Dios le agrada. En el tiempo antiguo hubo personas que no solamente se congregaban, el pueblo de Israel, sino que también hacía sacrificios a Dios, y Dios no miraba esos sacrificios, porque ellos vivían en rebeldía, ellos vivían en un desorden. Y vemos que la Biblia nos dice a nosotros que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y hay algo que el joven debe entender: de que lo único que puede limpiar nuestras vidas, nuestras almas, nuestras mentes, lo único que puede limpiarnos es la palabra de Dios. El salmista aquí nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Fíjese, ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Usted conoce muchos jóvenes hoy en día que andan en drogas, ¿verdad? Andan en pandillas, andan inyectándose, andan en las plazas, andan asaltando, andan robando. Y estamos hablando de personas, de jóvenes, de congregaciones, jóvenes que han sido arrestados por la ley porque han cometido un delito, jóvenes que han sido apresados y están en la cárcel en este momento, hijos de líderes. ¿Por qué razón? Porque los líderes no han sabido inculcarle al hijo. La Biblia nos dice a nosotros, el proverbista: instruye al niño en su carrera, en su camino, y cuando fuere viejo, la palabra no se va a apartar de él. Ahí va a estar la palabra sembrada. Pero muchos, hermanos, no siembran la palabra en sus hijos. Por eso es que la mayoría de los jóvenes de las iglesias viven de una manera igual o peor que de los que no conocen a Dios.
Y acuérdese que Timoteo recibió una exhortación de Pablo, el apóstol, y le dijo: sé ejemplo a los creyentes. Pablo le dice: sé ejemplo, Timoteo, a los creyentes en fe, conducta, amor. Pablo era el típico padre que daba a su hijo, porque llamaba que no era su hijo carnal, pero era su hijo espiritual. Pablo aconsejaba a Timoteo. ¿Cuándo de hoy un padre aconseja a su hijo con la palabra? Por eso es que los hijos de líderes, de pastores o evangelistas, usted los mira en lugares no recomendados para un hijo de Dios. Por esa razón, porque no han sabido sembrar la palabra, así que la palabra no puede limpiar a ese joven. Alabado sea Dios. ¿Se acuerda usted lo que el salmista dijo? Este salmo me parece cuando el salmista dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y viene la respuesta divina y le dice: el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y aquí, hermano, el salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y viene nuevamente esa respuesta divina y dice: con guardar tu palabra. Fíjese lo que encierra el guardar la palabra de Dios. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace usted cuando a usted algo le gusta? Cuando usted compra algo, vamos a suponer, usted compra un celular que a usted le costó dinero, usted lo va a guardar en un lugar seguro. Usted lo va a guardar para que nadie más lo agarre y se lo lleve. Cuando usted tiene algo preciado, algo importante, usted lo va a guardar. De igual manera, hermano joven, usted va a guardar la palabra en su corazón. Bendito es el nombre de Jesús. El proverbista nos decía a nosotros, vamos a verlo más adelante, pero quiero adelantar este texto. Capítulo 4, verso 23, donde dice el salmista: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjese lo que es guardar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Decía Jesús: mis palabras son vida. Mis palabras son vida, son las que limpian. Mi palabra es la que da autoridad, la que limpia, la que restablece, la que levanta, la que restaura. La palabra de Dios. Por la palabra de Dios, hermano, los cielos y la tierra fueron hechos. Alabado sea el bendito nombre de Cristo Jesús. Hoy en día el pastor se pregunta: pero ¿qué hice yo o qué debo hacer para que mi hijo agarre nuevamente el camino de Dios? Muchos que están dentro de las congregaciones se preguntan: pero ¿qué debo hacer para que mi hijo vuelva a los caminos de Dios? Ya no hallo qué hacer. Ayuno, oro, lo aconsejo. ¿Qué es lo que debo hacer? Quizá porque los padres no han guardado la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El salmista David, hermano, cuando él pecó delante de Dios, cuando él cayó de la gracia, cuando él tomó una mujer que no le pertenecía, él, como cualquier siervo de Dios, tenía un corazón bueno, un corazón sencillo. Él, en el Salmo 51, verso 2, le dijo a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es lo que le dijo David a Dios cuando él pecó y se dio cuenta que había cometido una falta grave delante de Dios, de ese Dios grande que le había dado la autoridad y la corona de ser rey sobre Israel.
Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos hermanos hoy en día se arrepienten de estar faltos delante de Dios? Hoy en día el uno le quita la mujer al otro y la persona no se arrepiente y sigue predicando. La otra se acuesta con el otro y empieza a predicar también y nunca se arrepienten, porque ellos no han guardado la palabra. Así que la palabra no los puede limpiar, porque el proverbista en el capítulo 28 verso 13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, el que va a encubrir, el que hace pecado y lo encubre, es decir, no tengo pecado, dice que hace a Dios mentiroso. Pero el proverbista capítulo 28 verso 13 dice: el que encubre su pecado no prosperará. Alabado sea Dios. Si confesamos nuestros pecados, 28:13 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. Dios es grande, Dios es maravilloso. Esa es la promesa de Dios sobre nuestras vidas, hermanos. Santo es Dios. Dios, hermano, tiene una promesa para usted y tiene una promesa para mí. Que Él va a limpiar nuestro camino, Él va a limpiar nuestra vida. Pero si usted y yo guardamos la palabra, ¿qué le dice a Josué? Capítulo 1, verso 8, le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjense lo que le dice a Josué. ¿Quieres que todo te vaya bien? ¿Quieres que todo lo que tú planees, Josué, te vaya bien, te salga bien, y que todo el camino que tú emprendas seas prosperado? Guarda mi palabra. Guarda mi palabra. Eso es lo que le dice a Josué Dios. Y es lo que le dice a los jóvenes en esta noche el Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Porque muchos tratan de limpiar el camino de los jóvenes y asistiendo a terapias, asistiendo a hospitales, asistiendo a instituciones de consejería, asistiendo a lugares donde se les da un consejo terrenal. Pero la Biblia nos enseña que con la única forma con que puede limpiar el joven su camino es guardando la palabra de Dios, es guardando la palabra de Cristo Jesús en su corazón. No es con consejo de hombre, no son constituciones terrenales, sino con la palabra, guardando la palabra de Dios. Jesús en cierta ocasión dice: ¿me amáis? Guardad mis mandamientos. Eso es el todo del hombre, eso es el todo del joven. Santo es el nombre de Jesús. Lávame más y más de mi maldad, decía David, y límpiame de mi pecado. ¿Cuántos podemos decir en esta noche: Señor, te fallé en esto, límpiame, me arrepiento? Hoy en día la persona cae de la gracia, la persona se mete con otro, la persona hace esto, el pastor hace esto y hace allá el diácono, hermano, y usted nunca lo ve que se arrepienta. El hombre, no, usted nunca puede ver que se arrepienta una persona. Pecan y no se arrepienten. Pero David decía: lávame más y más de mi maldad. Eso es lo que hace el siervo cuando hace una falta, cuando comete delante de Dios algo que a Dios no le agrada. Había un hombre en el libro de Hechos, hermano. Vamos a ver algunas porciones bíblicas. En el libro de Hechos capítulo 22, cuando Dios llama a Saulo de Tarso y lo convierte en el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, hermano, perseguía a la iglesia, como usted ya sabe. Era un joven agresivo, un joven religioso.
Un joven que creía agradar a Dios como muchos los que hay en esta ciudad y en el mundo. Ellos creen agradar a Dios porque traen una Biblia o porque hacen sacrificio a Dios. Pero eso no es el todo. Tienes que guardar la palabra. Y si tú guardas la palabra, joven, Dios va a limpiar tu camino de toda oposición. Santo es el nombre, dice, de Jesús. Versículo del 12 al 16 del capítulo 22 del libro de Hechos. Entonces uno llamado Ananías, este fue al que Dios le habló en visión, varón piadoso según la ley, que tenía un qué, tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Fíjese cómo Ananías tenía un buen testimonio de los judíos. A este Ananías lo miraba la gente como un siervo de Dios, como alguien que estaba agradando a Dios, como alguien que no cometía fraude y que no robaba, alguien que se dirigía por el Espíritu Santo. Verso 13, vino a mí, dice Pablo, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Esto fue cuando Saulo quedó ciego por el resplandor y la luz del Espíritu de Dios. Y yo en aquella misma hora, continúa diciendo, recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí Dios le estaba hablando a Saulo, aunque Saulo era un religioso. Saulo de Tarso era un hombre letrado, un hombre importante entre los fariseos. A Saulo le faltaba algo: escudriñar la palabra y meditarla y guardarla. Él no guardaba la palabra. Pero aquí Ananías, hermano, le dice ahora, ya conoces el evangelio, ya conoces la verdad, tú ya estás en la verdad, ahora tienes que levantarte y bautizarte y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesús. Hermano, es que el joven, la jovencita que conoce a Dios, que le sirve a Dios, debe de salir de esa vida religiosa en la que se encontraba Saulo. Saulo no faltaba a los servicios, él iba a las sinagogas, era uno de los principales predicadores, era uno de los principales fariseos. Pero Saulo no guardaba la palabra, vivía una vida de apariencia, una vida religiosa como la que hoy en día muchos jóvenes viven. Por eso la palabra no podía limpiar el camino de Saulo. Pero un día Dios llega a la vida de este hombre y lo transforma, lo lava. Alabado sea Dios. Como dice el libro de Isaías capítulo 1 verso 18, que vengamos a Jehová, dice él, para que nos limpie, él lave los pecados, los limpie. Alabado sea Dios. Lo va a hacer como la blanca lana, blancos, hermano, más blancos que la nieve, si fueran rojos como el carmesí. Es lo que hace Dios con nosotros. Este Saulo era un hombre perverso, impío, hermano, pero Dios lavó sus pecados. Por eso le dice a Ananías, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora sí, hermano, Saulo podía decir, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora Saulo podía decir lo que dice el verso 119, capítulo 119, verso 105. Él podía decir ahora, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Cuando usted se adentra en las tinieblas, va a pasar un lugar oscuro. ¿Usted qué es lo que hace? Si usted sabe que va a pasar un lugar tenebroso, donde no hay luz, usted va a buscar la manera de alumbrarse, ¿correcto? Usted va a buscar una linterna, usted va a buscar un flashlight, va a buscar algo para alumbrarse. Y nosotros pasamos por este mundo, hermano. Pasamos por este lugar, por la tierra, donde hay espíritus que a usted le son de oposición. Y lo único que puede limpiar ese camino y alumbrarle se llama Jesús. Él es la lámpara, Él es la palabra, Él es la lumbrera, porque Él dice en 14:6 que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Él es la vida, el camino y la verdad para llegar al cielo, para llegar a Dios. Santo es el nombre de Jesús. El joven va a limpiar su camino, hermano, de pecado, va a limpiar su camino de rebeldía, de religiosismo, solamente con guardar la palabra de Dios. Eso le va a ayudar a limpiar ese camino. Por eso muchos jóvenes aún siguen en un camino como Saulo, hermano. Van a la sinagoga, van a la iglesia, al recinto, al templo, a las 4 paredes, pero todavía tienen en su corazón odio, resentimiento, tienen tristeza, porque la palabra que no guardan ellos no les puede limpiar. Alabado sea Dios. Santo es el nombre de Jesús. Pero le damos gracias a Dios, hermano, porque en este lugar nos ha dado Dios la promesa. Dios nos ha guardado y yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado una familia, unos hijos que cumplen la palabra, que están bajo la palabra y que la palabra es la que le limpia toda clase de maldad en sus caminos. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias al Señor en esta tarde. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará, hermano, el joven su camino? Con guardar su palabra. El proverbista, hermano, en el capítulo 26, verso 23, dice: porque el mandamiento es lámpara. Acuérdense lo que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, ¿qué dice? Si me amáis, guarda mi lámpara. Fíjese, proverbista 26, 23. Porque el mandamiento es lámpara. Fíjese. O sea que si usted guarda la palabra, usted va a tener una lámpara encendida dentro de usted. O sea, Saulo de Tarso no guardaba la palabra, no tenía la lámpara de Cristo. No tenía. Acuérdense que Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es la lámpara. Jesús es el mandamiento. Jesús es la ofrenda. Jesús, hermano, es la luz. Jesús es la lámpara encendida que debe estar dentro de ti en esta tarde. Santo y bendito sea Dios. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Si alguien te reprende con la palabra, es porque te ama. Y eso te va a ayudar a caminar. Eso es la lámpara de Cristo y es la luz que te está instruyendo. Porque cuando alguien está mal delante de la presencia de Dios, la palabra nos dice que Dios ha puesto jueces, Dios ha puesto líderes. Y cuando esos líderes reprenden con la palabra, se dice que están juzgando. Y eso es una de las maneras en que el diablo estorba en la obra y tuerce la palabra. El siervo de Dios, si te ama, te va a exhortar y te va a ayudar, te va a instruir, porque si él tiene la lámpara, que es el mandamiento, la palabra, lo que él enseñe es luz. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Cuántos? Yo nunca he oído que un pastor diga esto, que
el mandamiento, el lámpara y la enseñanza de luz. Alabado sea Dios. Dios, hermano, es grande. El joven tiene que limpiar su camino con la lámpara y la enseñanza, que es luz. O sea que cuando alguien está enseñando la palabra, eso es luz que está dentro de ti. Aprendimos este lunes que la palabra, hermano, es lámpara, que la palabra, que la enseñanza es luz, porque cuando se enseña conforme a la misma palabra, usted va a aprender. Y cuando usted aprende, cuando usted escudriña, eso es luz, su enseñanza. Y usted tiene dentro de usted la palabra de Dios. Porque hoy en día la persona llega a la iglesia, llega al templo, se sale igual, se mete enfermo y se sale peor enfermo todavía. Porque no está la lámpara de Jehová encendida en ese lugar. Porque no está la enseñanza que alumbra al enfermo. Por eso la persona entra y sale igual, hermano, porque no hay enseñanza, no hay luz, no hay lámpara, no hay, y mucho menos mandamiento. Por eso Jesús dice: ¿me amáis? Guardad mis mandamientos. Alabado sea el nombre de Jesús. El joven debe de guardar la palabra, hermano. Dijimos, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Joven, si tú guardas tu celular, tú guardas tus cosas escolares, tú guardas tu iPod, tú guardas tu computadora en un lugar seguro, ¿cuánto más vas a guardar tu corazón? Porque de él mana la vida. Es decir, que la vida está en tu corazón. Alabado sea Dios. Sobre toda cosa guardada, asegúrate de guardar la palabra de Dios dentro de ti. Porque esa palabra, cuando tú tengas un problema, esa palabra, lo que tú aprendiste, esa enseñanza, dice el proverbista, que te va a alumbrar. Cuando tú tengas una necesidad, como decía la joven ahorita, que Dios ha estado con ella, eso es la lámpara de Jehová. Esa es la enseñanza que se le ha dado en este lugar. Le alumbra. Tiene un problema, Dios le va a alumbrar. Tiene una necesidad, una enfermedad, Dios le va a alumbrar. Porque ella ha aprendido la palabra de Dios. Porque ha guardado la palabra de Jehová. Santo es el nombre de Dios. Eso es, hermano. Pero hoy en día nuestros jóvenes en otros lugares tienen problemas y lo que hacen, se van al mundo. Porque no hay lámpara que les alumbre. No hay enseñanza, no hay luz que les salve de esa falta. Alabado sea Dios. ¿Se acuerda usted de David? David le faltó a Dios. Cometió una falta grave delante de Dios. Pero David tenía algo, hermano, que usted debe tener. Alabado sea Dios. Tenía la lámpara de Jehová en su corazón. Él tenía la enseñanza en su corazón que le alumbraba. Y cuando él cometió falta, aquella luz le alumbró y se arrepintió y le dijo: Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Eso hace el joven cuando tiene la enseñanza de Cristo. Eso hace el joven, hermano, cuando la lámpara de Dios le alumbra. Y él puede decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero ¿de qué manera un joven va a decir? Un joven religioso, después de ir al cine: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál? No hay ninguna palabra que le alumbre. Por eso él va a los cines, por eso él va a los antros de vicio, por eso él se emborracha, por eso el hijo del líder religioso se llena de droga, porque no hay palabra que le alumbre. Un ciego no puede guiar a otro ciego, dice la palabra. Usted entra en unas tinieblas, en un lugar lleno de oscuridad, usted se va a tropezar. Usted necesita, para caminar, la luz de Cristo en su vida y decir: lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando usted quiera tropezar, se va a mirar y va a sacar la vuelta, porque aquella lumbrera, la palabra, la enseñanza, que es luz, va a alumbrar su camino. Eso es lo que necesitan los jóvenes aprender
dentro de las iglesias, hermano, y es lo que no enseñan. Hoy en día la mayoría de las congregaciones, y estamos en contra de eso, hermano, muchos hermanos están enseñando al joven cómo hacer mercadería. Nosotros estamos en contra de la compra y venta de la iglesia y fuera de la iglesia también. Pero muchos enseñan a los jóvenes, hermano, cómo danzar, cómo profetizar, cómo hablar en lenguas, cómo vender dentro de la iglesia, cómo fabricar un CD y venderlo para la obra de Dios, entre comillas. Pero no les enseñan que guarden la palabra de Dios. No les enseñan que la palabra es lumbrera a su camino. Por eso muchos caen, por eso muchos se dirigen hacia ese mundo lleno de falta y de pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que sobre toda cosa guardada, dice el proverbista, guarda tu corazón. Y es lo que menos los jóvenes guardan. Porque hoy en día el joven lo llena de droga, el joven lo llena de tabaco, de humo, de cigarro, lo llena de pastillas, lo llena de vicio, lo llena de fornicación, de adulterio, pero no lo llena con la palabra. Alabado sea Dios. Santo es el nombre de Jesús. Salmos 119, verso 2. Dice que bienaventurados, hermano, dice el salmista, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Hoy muchos jóvenes, hermano, no guardan sus testimonios y no buscan a Dios de corazón. No buscan al Señor de voluntad. Van porque los empujan o van porque los forzan, hermano. Pero aquí dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Usted busca a Dios con todo su corazón, Dios le va a bendecir, Dios le va a glorificar, Dios le va a usted a dar lo que usted necesita. Y todo lo que le falte a usted, dice, conforme su riqueza en gloria, le va a ser añadido, siempre y cuando usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Josué, hablando con Josué, Jehová de los ejércitos le dice, Josué, ¿quieres que todo te salga bien? ¿Quieres que tus caminos prosperen? Guarda mi palabra, guarda mi palabra. Guardar la palabra, hermano, no solamente leerla y aprenderla, porque eso hacía Saulo. Guardar la palabra es decir, Dios dice, no robarás, usted no va a robar. Guardar la palabra de Dios, hermano, significa que Dios dice, no matarás, usted no va a matar. La Biblia dice, hermano, no mentir, usted no va a mentir. Eso es guardar y cumplir la palabra. Y cuando usted tenga una necesidad grande, esa palabra que usted está guardando, en el momento de la oscuridad le va a alumbrar, va a ser lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Santo es el nombre de Jesús. Vamos al libro, para terminar unos 10 minutos más, vamos al libro de Daniel. ¿Se acuerda usted de Daniel, hermano, y los jóvenes hebreos? Vamos al libro de Daniel, capítulo 3, perdón. Nabucodonosor, hermano, había edificado una estatua, un Dios que él mismo fabricó, un Dios al cual él quería que todas las naciones, pueblos y aldeas, quería él que adoraran esa imagen. Hoy en día, hermano, antes de entrar en este mensaje, en este libro de Daniel, en esta ciudad, como en todo el país de Estados Unidos, vemos de que a Dios lo están sacando de los lugares públicos. Dios ha sido desalojado de la escuela, Dios ha sido desalojado de la Casa Blanca,
y Dios está siendo desalojado también de esta ciudad, del concilio de la ciudad. El enemigo está haciendo cosas abominables, está tratando de quitar a Dios. Todo lo que se llama Dios, Él lo va a tratar de quitar de este país, porque Él sabe que es la única manera en que este país va a caminar en tinieblas. Porque si este país no guarda su palabra, sus caminos no va a tener lámpara, no va a hacer luz, al contrario, va a estar cegado por los afanes de este siglo. Santo es el nombre de Jesús. Por este tiempo, hermano, Estados Unidos ya no guarda la palabra de Dios, por lo tanto, ya no es lumbrera a sus caminos, ya no es lámpara a sus pies. Por eso cada momento este país tropieza, por eso a cada momento le viene un juicio por aquí, otro juicio por allá, porque no guarda la palabra, porque está alejado de Dios. En el verso 17, capítulo 3 de Daniel dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes que no estaban dispuestos, hermano, para adorar esa estatua hecha por Nabucodonosor. Ellos no iban a doblegarse ante el enemigo, como hoy en día muchos hay. Es que al hermano no le gusta la palabra dura, pues voy a hablar suave. Es que a la hermana no le gusta ese canto, no lo voy a cantar. Usted se está doblegando a una estatua, está doblegándose ante un Dios que no tiene autoridad. El que tiene potestad se llama Jesús. A ese usted ha venido a adorarle y darle gracias. A ese se merece gloria y honra. Y Sadrach, hermano, y Abednego y Mesach, hermano, le dijeron a Nabucodonosor: oye, Nabucodonosor, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y aquellos hombres, hermano, aquel rey impío, los echó al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Como estos jóvenes guardaban la palabra, estos 3 jóvenes guardaban la palabra de Dios, habían hecho un pacto con Dios, sucedió que se cumplió la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, Sadrach, Abednego y Mesach, ellos fueron alumbrados por la palabra de Dios. Aquel problema, aquel fuego abrasador, no era nada comparado con la lámpara de Jehová. Porque mientras que ellos estaban en problemas, mientras que ellos estaban siendo atormentados, vino la lámpara de Jehová, vino la luz de la enseñanza, vino el testimonio vivo de Dios, aleluya, y empezaron a darle la gloria a Dios, y ellos empezaron a ser salvos, empezaron a ser sanos de sus perseguidores. Eso hace la palabra y la enseñanza. Ellos, hermano, fueron visitados por un ángel de Dios que vino a ayudarles. Esa era la palabra. Ese ángel, hermano, era la palabra misma de Dios. Porque Él dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová estuvo con los 3 jóvenes hebreos. Otro joven, hermano, ahí en ese mismo libro, llamado Daniel. ¿Se acuerda usted de Daniel? Hasta los niños más pequeñitos se saben esa historia. Pero muchos sabemos las historias, hermanos, de la Biblia. Conocemos la Biblia de Goliat. Conocemos el mensaje de Goliat. Conocemos la historia de Goliat, de David, de Daniel, de los jóvenes hebreos.
Conocemos también la historia de Sansón, pero los líderes no le explican a la gente lo que significa o lo que significó o lo que representa en realidad esa historia, porque muchos leen como historia y la Biblia no es historia, hermanos. El único que está en historia es el diablo. El enemigo quedó en la historia, pero el único que es presente, futuro, ese se llama Dios, ese se llama Jehová de los ejércitos. Santo es el nombre de Jesús. Daniel, hermano, un hombre que adoraba a Dios en cualquier lugar. Dice la palabra que él oraba 3 veces al día. Abría la ventana de su casa y empezaba a orar mirando hacia Jerusalén. Este hombre, Daniel, hermano, era un hombre que guardaba la palabra también, un hombre que guardaba la enseñanza de su Dios. Y dice la palabra de Dios, hermano, que se pasó un edicto en esa región. Vamos a leer. En el capítulo 6. Santo es el nombre bendito de Jehová de los ejércitos. Estamos terminando, hermano. Verso 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones. Esto pasó, hermano, porque estos chismosos habían visto a Daniel orando. Y el diablo no quiere ver a esta nación orando. El diablo no quiere en las escuelas que oren. Satanás no quiere, hermano, que en las cortes federales y estatales se haga justicia o que oren. El diablo no quiere que en los concilios se ore, hermano. El diablo está echando fuera a Dios de todos los lugares públicos y gubernamentales. Al diablo no le gusta, hermano, que usted ore. Al diablo no le gustaba, es decir, a estos hombres, que Daniel orara. A ellos les fastidiaba. Alabado sea Dios. E hicieron al rey, hermano, hicieron al rey Darío que firmara un edicto. Alabado sea Dios, que durante el espacio de 30 días nadie podía pedir a otro Dios. Nadie podía pedir a otro Dios o a otra entidad, solamente al de ellos. Pero había un hombre llamado Daniel que él dijo: alabado sea Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este hombre hizo efecto, hizo por práctica esta palabra: lámpara es a mis pies tu palabra. Mientras que aquellos impíos caminaban en tinieblas, mientras que aquellos hombres de letra y preparados caminaban en tiniebla, Daniel, hermano, tenía una lámpara que alumbraba sus pies. Esa lámpara era la palabra de Jehová y había una lumbrera en su camino, aleluya. Y por donde Daniel caminaba, todos tenían que hacerse a un lado, porque cuando va un hombre, una mujer dentro de la palabra de Dios, guardando la palabra, hay una lumbrera que toda tiniebla tiene que hacerse a un lado. Es decir, viene el enemigo a atacarle a usted, la palabra lo va a reprender, la palabra lo va a ahuyentar, la palabra lo va a desviar. Santo es el nombre de Jesús. Y Daniel, hermano, como él no quiso adorar a los dioses de este rey, alabado sea Dios, Dios, hermano, empezó a hacer la obra en Daniel. Daniel dijo: yo no voy a adorar a ese Dios, yo
Yo sigo adorando al que me libertó, sigo adorando al que es lámpara para mis pies y que es lámpara para mi camino. Yo voy a adorar a ese Dios grande y maravilloso. No conozco otro Dios. Yo personalmente, hermano, no conozco otro Dios más grande. No conozco un doctor que sane. No conozco un psicólogo que pueda aconsejarme mejor que Dios. No conozco otro Dios más grande que tenga maravillas. El Dios mío, hermano, sana. El Dios Jehová, hermano, que predicamos en este lugar, restaura. El Dios de nosotros tiene poder para enviar juicio, para enviar bendición, para enviar maravilla, para enviar prodigios, señales. Ese es el Dios de nosotros, un Dios vivo. El Dios de casa de alfarero, hermano, es un Dios vivo, un Dios que se mueve. Alabado sea Dios, un Dios que reina, un Dios que se mueve dentro de la congregación, un Dios de poder, un Dios de gloria. Mientras que por ahí hay otros dioses, hermano, en otros lugares, en otras iglesias, que dicen que Dios está y Dios no está, que Dios sana y nunca sana, que Dios liberta y nunca liberta, que Dios restaura y nunca restaura, que Dios levanta predicadores y nunca los levanta. Ahí están estudiando pero nunca los levanta. Dios es un Dios vivo, es un Dios real. Y el Dios de Daniel, hermano, cuando fue echado al pozo de los leones, estaba ya la palabra, ya estaba preparada la lámpara, ya estaba preparada en el pozo de los leones la lumbrera que iba a alumbrar el camino de Daniel. Cuando cayó Daniel, hermano, al pozo de los leones, aquella palabra, aquel ángel de Jehová, aquella lumbrera, aquella enseñanza que era luz, aquella palabra guardada por Daniel, hermano, le cubrió a Daniel y cerró la boca de los leones. ¿A cuántos Dios ha cerrado la boca, hermano, en contra de usted? Solamente porque usted guarda la palabra, solamente porque usted guarda la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dice, hermano. Entonces, para que nuestros jóvenes sean jóvenes prosperados como Josué, para que nuestros jóvenes sean jóvenes sanos, jóvenes prósperos, jóvenes alertas, necesitan guardar la palabra para que esa palabra, hermano, le alumbre en su camino. Cuando tengan una necesidad, un problema, Dios le va a alumbrar. Dios le va a decir: aquí estás mal. Esa es la palabra que te está exhortando. Esa es la palabra que te está alumbrando. Cuando usted va a hacer algo malo y Dios le revela a usted. Jesús dijo: yo me voy. Dice: pero no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Consolador. Dice que ese Espíritu Santo le va a guiar a usted a toda verdad y a toda justicia. Ese Espíritu Santo, hermano, es la palabra guardada en usted. Ese Espíritu Santo es la lámpara, es la luz. Jesús mismo lo dijo así: yo soy la luz del mundo. En esta tarde póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie, hermano, y esperamos que Dios le bendiga en esta tarde. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús.